La muerte de la Santísima Virgen dentro de la tradición ortodoxa tiene un nombre muy bonito, lo llama dormición, porque la Virgen fue concebida inmaculadamente, por lo tanto no tenía el pecado original. Y al no tener el pecado original, pues no iba a sufrir la muerte o la enfermedad. Entonces ellos lo ven como una especie de dormición. Y cuando el Señor lleva el cuerpo de la Virgen, lo une de nuevo a su alma para ser llevada a los cielos por los ángeles. Ese concepto de dormición es muy bonito porque narra una tradición muy bonita, antigua, que cuando el apóstol Santiago llega, la Virgen ya ha muerto y él pide que lo lleven a verla por última vez y que abran el sepulcro. Cuando lo abren encuentran que el sepulcro está vacío, lleno de rosas, con un aroma de rosas. Es una tradición muy bonita, pero por eso cuando la Virgen fue a este último momento, hay un llamado a todos los apóstoles que se encontraban evangelizando por todo el mundo. Y por eso es tan bonito entender que esa dormición es el Señor diciéndole al mundo, es que la santidad paga, es que la pureza es verdad, porque solo purifica lo que es puro, solo santifica lo que es santo. He ahí la importancia de esos lugares como el lugar de la dormición de la Virgen y el lugar donde se cree que estuvo el sepulcro de la Virgen. Luego fuimos a la iglesia de Dormition Abbey, que estaba cerrada por renovación, pero aún así no impidió que uno viviera el momento. Y bueno, se encontraba en el Monte Sión, se encuentra, perdón, en el Monte Sión, siendo este el punto más alto de la antigua Jerusalén. Pues la abadía de la Dormición está construida en el lugar donde María, Madre de Jesús, cayó en un sueño eterno y fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Entonces me di cuenta de que la enorme abadía benedictina tiene una forma distinta y elementos arquitectónicos pues únicos, a diferencia de cualquier otra iglesia de Jerusalén que había visitado hasta ese momento. Ahí se quedó dormida eternal, de ahí se llevaron su cuerpo de la Virgen María a enterrarlo en el Valle de Cedrón. Y allá pasó la ascensión de la Virgen María, no aquí, no es el mismo lugar. Sí, por eso es diferente de la Asunción y la Ascensión. La Ascensión solo de Jesucristo. Sí, y aquí muere. aquí se duerme. Aquí se duerme. Después de ahí, pues nos dirigimos a la Soper o cenáculo, siendo este el lugar donde Jesús celebró con los apóstoles la última cena antes de morir en la cruz. ¿Recuerdan? Esta cena, no esta cena de McDonald's, que dura media hora y se van. Esta cena que dura más que 6 horas. Desde la tarde hasta medianoche. Por eso se llama el Seder de la cena de la Pascua. ¿Qué estaba a la mesa? Pan y Vino. vino, por supuesto vino. Frutas, uvas, hamburguesas, cordero. El mismo que sacrificaron, el cordero, gracias Julie, tienen que tener vino, cordero del sacrificio, hisopo y agua salada. ¿Cuántas copitas tienen que tomar de vino? Ahí está difícil. Son 4 y la quinta nadie puede tocar. ¿Por qué 4? En el Éxodo dice, te sacaré, la primera, te entregaré, la segunda, te redimiré, la tercera, y la cuarta, te tomaré como una nación. Este del Éxodo desde capítulo 2 hasta 6. Y después de la cuarta, el sumo sacerdote se para y diga que se terminó.
pues es también el lugar donde se reunían los apóstoles después de la resurrección de Jesús y donde se encontraban durante el Pentecostés. Era una casa de Jerusalén que pertenecía a un amigo de Jesús y disponía de una planta baja, supuestamente utilizada para las oraciones, y una planta alta usada como comedor. Pues ahora bien, la última cena de Jesús con sus discípulos no sucedió como me lo había imaginado en toda mi vida. Esto fue algo que me impactó. La imagen de la última cena no es la de Leonardo da Vinci, es esta que les estoy mostrando. El cenáculo que visitamos fue construido por los cruzados en el siglo XII en el área donde pudo haber ocurrido la última cena. Entonces se sabe que era un cuarto alto en un segundo piso y que bueno, en la oscuridad de la noche se celebró la cena, que no se sabe si fue cena pascual según el Evangelio de San Juan u otra cena de la sinagoga con el rabino Jesús y sus discípulos. Todo eso nos lo explicó el guía en el sitio, pero bueno, para nosotros ese sitio representa el lugar donde se celebró la última cena. Entonces, bueno, como iba diciendo, me impactó porque aunque no sepamos cómo fue, pues sabemos que sucedió en el contexto de la Pascua judía y esta última cena tiene un significado muy especial en la mente y corazón de sus discípulos. Pues bien, sí sabemos que la última cena se celebró en la oscuridad del atardecer y en la entrada de la noche. Pues Juan está en lo cierto cuando después de la traición nos dice era de noche, Juan 13:30. Entonces nos da más que un dato histórico. La noche es la oscuridad del pecado, la traición al Hijo del Hombre. Y yo me imaginaba pues los rostros ligeramente iluminados por las lámparas de aceite y en ese claroscuro pues Jesús habla de la traición, del abandono de sus discípulos y de la negación de Pedro, todo en ese momento en la última cena. Entonces claro, te motiva como que a vivir ese momento. Entonces, bueno, al recordar la celebración de la liberación de Egipto, Jesús cambia el significado de la última cena, ya no es el pan, la matza, sin la levadura de la libertad, ahora es el pan de su cuerpo, no es el vino de la alegría, ahora es su sangre, sangre de una nueva alianza del Padre Abba con toda la familia humana. El centro de la cena no es pan y vino, sino cuerpo y sangre, presencia viva del Espíritu de Jesús con sus discípulos cada vez que se reúnen en su nombre. Entonces, bueno, pero es más, o sea, es pan roto y vino compartido, es cuerpo muerto y sangre derramada, es el sacrificio de Jesús en la cruz, o sea, va mucho más, pan y agua, pan y vino, cuerpo y sangre, ¿no? En la oscuridad de los discípulos, Jesús es la luz que brilla, es la ceguera de los amigos dormidos, básicamente Jesús es el único que ve con los ojos de su Padre. Y entre preguntas de los discípulos, Jesús es la respuesta que ellos no podían ver o no querían oír en ese momento. Bueno, en este sitio me conmoví porque pude por fin poner imagen a las revelaciones que Jesús le da a Santa Catalina Emmerich, a Luisa Picarreta. Entonces, bueno, en realidad, en conclusión, entendí los acontecimientos que sucedieron en este sitio durante la última cena del Señor con sus discípulos, los cuales fueron la institución de la Eucaristía y de los apóstoles como sacerdotes de la nueva alianza, la discusión entre ellos sobre quién se consideraba el mayor, el abandono de los discípulos y de las negaciones de Pedro, la enseñanza del mandamiento nuevo y el lavatorio de los pies, el discurso de la despedida y la oración sacerdotal de Jesús, entre muchos otros sucesos. O sea, incontables cosas pasaron en este sitio. Ahí es donde nace la iglesia, nuestra iglesia católica. Ahí fue donde Jesús preparó y puso las cartas sobre la mesa de cómo iba a ser constituida nuestra iglesia. Estoy enamorada, definitivamente amo mi fe católica.